Hola, ¿cómo les va? Yo soy el profesor Mario, profesor de español, y voy a compartir con ustedes 5 videoaulas. Espero con estas videoaulas ayudar a la comprensión de nuestro asunto. ¿De qué hablaremos en estas videoaulas? Concretamente vamos a tratar la disciplina Lengua Español 2, Fonética y Fonología. Antes de comenzar a hablar específicamente de los asuntos, del contenido de estas videoaulas, me gustaría dar algunas determinaciones previas. Tener en cuenta en el inicio de nuestro recorrido algunos conceptos o algunos elementos de nuestras videoaulas. Lo primero que me gustaría esclarecer para ustedes es que nosotros vamos a tratar fonética de lengua española. Esto significa focalizar el asunto de los sonidos de la lengua, la musicalidad de la lengua, cómo se pronuncian las palabras, cómo se articulan. Entonces es importante ver que nuestro asunto tiene esta prioridad, los sonidos. Vamos a tener en cuenta que toda lengua se inició históricamente como un fenómeno básicamente oral, auditivo. Por tanto, aprender cómo se articulan los sonidos, los fonemas, los diferentes conceptos fonéticos será importantísimo para apropiarse de la lengua y específicamente de la lengua española, que es nuestro asunto. Otros puntos a resaltar, comentarios previos, son los siguientes. Toda lengua comienza siendo un fenómeno oral, es decir, acontece en la producción de sonidos. Alguien que emite un sonido y alguien que recibe ese sonido, lo decodifica y así llega a un entendimiento de un mensaje. El segundo aspecto a tener en cuenta es que nosotros vamos a estudiar una lengua. La lengua está ligado a un proceso, que es la comunicación. Sí, desde el inicio, desde el comienzo, la lengua tuvo esta finalidad, este objetivo: conseguir que las personas se entendiesen, las personas consiguieran llegar a construir un puente de significado. Entonces, básicamente la lengua es un fenómeno comunicativo. Y el otro aspecto que es importante tener en cuenta, la lengua es un sistema. No es la suma de elementos aleatorios sin ningún significado, sin sentido. La lengua es un sistema que significa que cada sonido tiene, vamos a decir, un significado, se combina de determinadas maneras, hay normas, hay principios a seguir. No se puede realizar de cualquier modo. Y por último, es importante tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con fonética. La fonética es una parte de la gramática que tiene un contenido muy específico, muy diferenciado. Y sobre todo algunos conceptos de la fonética que son, diríamos así, tienen una cierta complejidad y se diferencian bien de los otros conceptos de la gramática y que debemos entenderlos perfectamente para poder apropiarnos de los contenidos de nuestra disciplina. Entonces, este último aspecto es importantísimo, apropiarnos del lenguaje propio de esta disciplina, que es la fonética, la fonología. Entonces, hay conceptos técnicos que vamos a ir trabajando a medida que vamos avanzando en nuestro asunto. Con estos comentarios previos, me gustaría entonces ir en esta primera videoaula esclareciendo cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a intentar ver un poco el objetivo general de nuestra disciplina. ¿Qué se quiere? ¿Cuál es la intención de nuestra disciplina? En principio, proporcionar al alumno una visión sincrónica, esto es, estructural, sistémica,
del sistema fonológico de la lengua española. Entonces, el alumno, usted, querido alumno, tiene que llegar al fin de nuestro estudio con una idea bien sistemática, una idea estructural de la fonética de la lengua española. Este sería el objetivo general. Ahora, no vamos a conseguir este objetivo general, sino a través de algunos objetivos específicos. Concretamente, vamos primero a intentar que el alumno conozca el concepto de comunicación y su relación con el lenguaje. Entonces, la comunicación será evidentemente un concepto trabajado profundamente para que veamos la relación que existe con el tema del lenguaje y más específicamente con la cuestión fonética. El segundo objetivo específico es aprender la distinción entre fonética y fonología, conceptos próximos pero bien diferentes que precisan ser esclarecidos. El tercer objetivo es comprender los diversos conceptos que hacen parte de la asignatura. Aquí hay conceptos básicos que precisan ser profundamente entendidos. De lo contrario, tendremos dificultades muy serias para comprender ulteriores asuntos. ¿Qué conceptos son estos? Fonema, alófono, la vocal, la consonante, el archifonema, la sílaba. Son conceptos fundamentales de la fonética. Otro objetivo específico será distinguir el sonido de las vocales y las consonantes de la lengua española. Vamos ahí a trabajar un poco los aspectos, las características, los rasgos fundamentales de los sonidos vocálicos, los sonidos consonánticos. En su momento especificaremos mucho más. Y el último objetivo específico será aprender a transcribir fonética y fonológicamente. Entonces vamos a ver un poco qué significa la transcripción fonética, la transcripción fonológica, como último objetivo de nuestro estudio. Vamos a especificar un poquito más qué vamos a trabajar en la unidad número 1. ¿Cuáles serán los elementos a trabajar en esta unidad? Primero, el tema del lenguaje y la comunicación y las funciones del lenguaje. Entonces vamos a profundizar mucho el tema del lenguaje, la comunicación, que es el contexto del lenguaje, y las finalidades o funciones de ese lenguaje. Vamos a trabajar también en la unidad 1 el tema de la fonética y la fonología, las diferencias que significan estos conceptos, a profundizarnos y ver claramente esto. Y tercero, la relación entre sincronía y diacronía, dos conceptos fundamentales de la lingüística y que también son fundamentales en la fonética. El alumno, al fin de esta primera unidad, deberá tener algunas competencias adquiridas. Por ejemplo, poder distinguir claramente los conceptos de lenguaje, lengua y habla. Son conceptos fundamentales que deben ser trabajados y comprendidos profundamente. Otra competencia a ser adquirida será reconocer la diferencia entre fonética y fonología, tener claros esos conceptos, y por último, la diferencia entre sincronía y diacronía. Entonces, esos serán un poco los conceptos que el alumno deberá tener claro al fin de esta unidad número 1. La unidad número 2 va a trabajar algunos elementos también importantísimos en la fonética. El sistema fonético y fonológico, hablamos que los sonidos se articulan sistemáticamente, no son aleatorios, por tanto vamos a ver cómo este sistema funciona concretamente en la lengua española. Los conceptos de fonema y alófono, proceso de conmutación, variantes fonéticas, fonemas y par mínimo, fonema y grafema, foné y fonema, letras, ideogramas y grafemas. Son todos conceptos fundamentales para poder comprender toda la disciplina. Entonces, si no nos apropiamos correctamente de estas definiciones, de estas, digamos, de estos esclarecimientos, difícilmente podremos avanzar.
Y por último, distinguir entre fonema, letra y grafema. Ya vamos a ir completando correctamente todos estos niveles de conocimiento. Eso será un poco el contenido de nuestra unidad número 2. En la unidad número 3 ya pasamos un poco a la parte más física, a la parte más práctica. Aquí vamos a intentar trabajar el aparato fonador. Vamos a decir, aquí vamos a ver un poco cómo el cuerpo, nuestro cuerpo fundamentalmente será el productor de los sonidos, el funcionamiento, cómo funciona el aparato fonador, las cuerdas vocales, la cavidad supraglótica, el punto de articulación, el modo en que se articulan, el sistema vocálico, los encuentros vocálicos y el sistema consonantal. Aquí entonces entramos ya en un asunto mucho más específico, mucho más delimitado y en la parte, yo diría así, más práctica, donde vamos a ver los sonidos, los fonemas actuantes. Vamos a intentar que el alumno reconozca los diversos componentes del aparato fonador, cómo se articula, cómo se producen los sonidos y distinguir entre fonema y alófono, dos conceptos fundamentales, y por último, ejercitar la pronunciación de fonemas y alófonos de la lengua española. La unidad 3, entonces, es una unidad evidentemente donde vamos a profundizar todos estos aspectos bien prácticos de la fonética aplicada a la lengua española. Y la unidad número 4, vamos a tener aquí un poco un conocimiento bien técnico, que sería la transcripción fonética, que no es lo mismo que escribir con la simple grafía, sino aquí vamos a tener que apropiarnos de algunos códigos específicos, la transcripción fonológica, son conocimientos bien técnicos, la pesquisa y transcripción fonética, el alfabeto internacional fonético y análisis fonético y fonológico. Vamos a intentar conocer el alfabeto fonético internacional, AFI, evidentemente son códigos bien técnicos que debemos conocer y ejercitar la transcripción fonética y fonológica. Esto básicamente será el contenido de nuestra unidad número 4. Como ustedes ven, son contenidos bien específicos, bien técnicos, que precisamos conocer claramente, detalladamente, minuciosamente, para poder pasar a conocimientos más profundos, conocimientos de mayor nivel. Habiendo aclarado este conjunto de ideas que son, por así decir, nuestra guía, damos por encerrado nuestro primer videoaula y nos encontramos en las próximas ya trabajando la unidad número 1 y los conceptos específicos. Tengan ustedes un buen día y nos vemos de aquí a poco.